Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Hoy jueves 17 de agosto he querido ir poniendo el título de cada día, la fecha que estamos viviendo, porque como he indicado, el programa lo que he querido a lo largo de estos 130 y tantos días de resistencia y de nueva etapa de esta lucha política, tener una cronología de los hechos que estamos viviendo los venezolanos, sobre todo que no tengo la menor duda de que hoy los protagonistas pues no vemos la historia que se escribirá para el futuro. Y sencillamente aquí van a estar los hechos, las realidades y situaciones políticas muy complejas, pero verdaderamente complejas, que ya no escapan a la realidad de un mundo que tiene en la mira a Venezuela, pero sobre todo nosotros mismos, que ya desconocemos el país en que vivimos, donde el hambre, la tristeza, la miseria, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de cómo vamos a vivir se ha vuelto a poner sobre la mesa de todos los venezolanos, y estamos ante esta lucha existencial de un régimen que de verdad poco le importa el desarrollo económico del buen vivir del venezolano. El tema es lo político, por el poder, con todas las P bien mayúsculas y bien calzadas. Y bueno, ellos avanzan y tres notas de prensa que nos ponen ante el hecho de que definitivamente no podemos otra cosa que avanzar y seguir y mirar pues lo que está pasando. Y es que fíjense ustedes, anoche pareció la noche de las brujas, porque por un lado allanaron la residencia de la fiscal Luisa Ortega Díaz y el diputado oficialista Germán Ferrer, que es el esposo de la fiscal. Como ustedes saben, ya ayer en estos juicios fast track lo están imputando de múltiples cosas, y sobre todo que la fiscal se ha mantenido muy firme en que no entrega el cargo. Tarek, dice ella, no es la persona, porque todos sabemos que esta asamblea constituyente no tiene nada legítima, y ella no ha entregado el cargo. Y bueno, ahí hay un tema muy álgido frente a la persecución y a la realidad de, digamos, de la oficialidad de su cargo. Por otro lado, pues, esta constituyente cubana anunció la investigación a diputados y candidatos regionales, sobre todo por todo este tema de las nuevas elecciones. Y por otro lado, el estado de Florida prohíbe ya determinantemente negocios con grupos que apoyen a Maduro. Parece que ya tienen identificado bastante a los testaferros, a los que, bueno, están en estos negocios intermedios, y siguen avanzando pues el corte de que los millones y millones de dólares pues están en todos esos paraísos fiscales y en esas realidades norteamericanas donde, por cierto, a estos protagonistas de la revolución les ha gustado hacer su negocio. Bueno, en la tarde de hoy tengo al doctor Efraín Rincón. Para mí es un gusto. Efraín es un analista, encuestador y articulista interesantísimo, que va llevándole el ritmo pues a toda esta realidad que estamos viviendo frente a lo que yo he denominado que va a ser uno de los retos más importantes, donde hay que sobreponerse para sobreponernos al país que de verdad tenemos que encontrar y construir, porque no hay derecho que los venezolanos estemos viviendo como estamos viviendo y tengamos que calarnos videos de hijos de revolucionarios con carros de oro y bueno, cosas que estamos de verdad que pegan, cachetean, como digo yo, pecados que claman al cielo ante el hambre, la miseria y la destrucción que estamos viviendo en el país. Bienvenido, Efraín, un gusto tenerte. Y bueno, dentro del marco de esta nueva etapa, me gustaría conocer tus apreciaciones. Ya vi este artículo muy interesante con el tema del estado de ánimo y del nuevo escenario que tenemos que enfrentar. Y sobre todo, pues, escucharte con esa mente analítica que tienes para todas y cada una de las cosas, este momento bien complicado de la vida política y del destranque ante el tranque y el avance de una asamblea que no es nada jurídica ni constitucional. Ya la empezaron a nombrar la constituyente cubana, pero ellos siguen avanzando y ellos siguen haciendo las cosas como si no hubieran partido un plato y han roto 40 vajillas y la cristalería completa. Yo veía ayer las declaraciones de Tarek y de verdad que digo que hay que tener la cara bien fría para poderle señalar delitos a otros
y ni siquiera mirar pues todas las acusaciones que están alrededor de ellos. Bienvenido, Efraín, un gusto tenerte. Muy buenos días, Iraida. En estos días. Muy buenas tardes a todos. Mira, efectivamente estamos en una situación muy compleja que amerita mucha inteligencia, mucho aplomo, mucha racionalidad para entender a profundidad lo que está aconteciendo en el país. Sin duda, cuando uno observa el avance del régimen, uno termina concluyendo que no tienen misericordia, que están dispuestos a todo, a objeto o a fin de preservar el poder. Tú lo decías con mucha propiedad, el aspecto del régimen es definitivamente político, pero yo cambiaría la P mayúscula por la minúscula, porque es una política de persecución, de control, una política hasta criminal, que no tiene, que al contrario de lo que debe ser la política, que es un elemento para servir a los demás, se utiliza el poder para servirse, para incrementar las riquezas, para incrementar los sufrimientos y la angustia del pueblo, y por supuesto una ceguera absoluta en torno a esta realidad dantesca que está viviendo el país. Yo creo que los venezolanos a esta altura del partido tienen claro quién es el régimen, cómo está actuando y cómo van a seguir actuando. Aquí no hay posibilidades de pensar que por esta vía que estamos viviendo el gobierno vaya a quebrarse. Sin embargo, y esto es lo más importante que quiero destacar. Perdóname que yo te interrumpa y quería ver tu visual y hacértela así, la pregunta en seco. No supimos leer la fortaleza que tuvimos frente al evento antes del 30 de julio, es decir, Asamblea Constituyente, de haber negociado a toda costa, o definitivamente, Efraín, desde tu perspectiva y oyéndote con esa definitoria de lo que desarrolla es capaz de hacer el régimen por el poder. Muy probablemente ese acuerdo no hubiera tenido a lo mejor el cumplimiento de la palabra de un sistema que no respeta acuerdos, que no respeta, o sea, me enredo, se me complica la visión antes del 30 y después del 30 de julio, con una asamblea que es totalmente ilegítima, ilegal, pero ahí está, claro, y opinando y dando instrucciones como si fuera de verdad el nuevo órgano legislativo del país. No solamente es legislativo, la Asamblea Constituyente es un órgano legislativo, es un órgano ejecutivo, es un órgano electoral y es un órgano fiscal y contralor. Es decir, todos los poderes públicos están concentrados no en 500 y tantas personas, sino en una tríada, en 4 o 5 personas, en las que destaca ni siquiera la presidenta, sino el diputado Cabello, que es la voz cantante, la figura resaltante de esa asamblea. En relación con tu pregunta, mira, los que estudiamos la política, no podemos en ningún momento abandonar la opción del acuerdo y de la negociación. A pesar de que a mí me digan cualquier cosa, la política es el acuerdo, es la negociación para dirimir civilistamente las diferencias, los conflictos. De otra manera se impondría la anarquía, se impondría la tiranía, etcétera, que va a generar mayores perjuicios para toda una sociedad. Ahora, en ese momento se hicieron esfuerzos importantes. ¿Y qué fue lo que pasó allí? De las pocas cosas que uno puede saber, Iraida, porque además eso es todo un secretismo el que allí imperó. Uno, el gobierno tiene la particularidad de ser embustero, de que no cumple las palabras, los compromisos, como ocurrió, por ejemplo, en las conversaciones de diciembre. Y luego, a mi modo de ver, la oposición pisó el peine
en el sentido de que la negociación es vista como un elemento negativo asociado a la traición, asociado a las cosas nefastas que traen consigo la política. Y en consecuencia no hubo una posición transparente, pública, de decirle a la colectividad venezolana: estamos en disposición de negociar, estas son las condiciones, estos son los elementos o los personeros que van a participar dentro de estas negociaciones, nosotros estamos exigiendo tales y tales mediadores y esta es una agenda clara. Había la agenda, ciertamente, había la disposición, pero nunca se nos habló con claridad. Y cuando las cosas con este régimen no se hacen de manera transparente, ni a la luz del día, ni públicamente, entonces son ellos los que distorsionan todo y empiezan a generar la cizaña, no la negociación desde el punto de vista político, sino, miren, están negociando, están traicionando a sus conciudadanos. Y entonces esto genera un malestar dentro de la colectividad porque se sienten de alguna manera que esos voceros no representan realmente los intereses del colectivo. Necesito preguntarte, Efraín, ¿hubiese sido mejor haber hecho una negociación de toda, que no iba a ser porque la negociación tiene que ser para ambas partes, y haber puesto un juego distinto al que estamos viviendo ahora después del 30 de julio, instalación de la constituyente, avance de la constituyente, bueno, persecución, lo que tú has descrito tan adecuadamente? ¿En cuál de los dos escenarios crees tú que le faltó garra y seriedad a la oposición? Pero me lo vas a responder cuando venga de comerciales, y a ustedes les pido que no se retiren, que venimos con más, con este análisis de estos momentos bien complicados, pero no por ello trascendentales de la vida política que vivimos en Venezuela. Ya venimos. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Estaba con el doctor Efraín Rincón, analista, articulista, estudioso además del fenómeno político y encuestador, y lo hemos seguido en distintas actividades y muy respetado además en la región, frente al hecho del momento político que estamos enfrentando a los venezolanos, muy complejo, lleno de muchas confusiones y de angustias existenciales, porque allá no es un tema meramente político, es que ataca y tiene que ver con la vida misma, la existencia misma nuestra en este país, que todo se lo está devorando el hecho político. Y dejamos sobre la mesa, Efraín, desde tu perspectiva, ¿hubiese valido la pena aceptarle el acuerdo que, por lo que hemos oído, tú has sido muy claro, no hubo transparencia, no hubo un resumen ni siquiera de la vocería por parte de actores tan importantes como Leopoldo, que lo sueltan pues prácticamente de la cárcel a negociar, y Enrique Capriles, como digamos esta nueva ola o estos nuevas caras frente al manejo político de a Ramos Alup y Manuel Rosales, el mismo Henry? Mucha confusión en ese tema, pero ¿habría valido la pena haber hecho un acuerdo para destrancar un juego y no vivir esta perversidad con la que se está ahora guiando la vida política de los venezolanos? Indudablemente, un proceso de negociación es más conveniente que cualquier otra cosa. La política, repito, Iraida, es eso, es negociar, es acordarse, para evitar males mayores a la sociedad. Ahora, un negociador tiene que tener cabeza fría, debe tener una mentalidad racional y por supuesto con una visión de largo plazo, de largo alcance, a objeto de no dejarse deslumbrar por los sentimientos, por las opiniones legítimas seguramente de un colectivo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en una negociación, si se hubiera hecho la negociación, hubiéramos podido evitar seguramente este tipo de drama que cada día es más cruel. Pero ¿por qué no se determinó la negociación? A mi modo de ver. Uno,
Cuando tú tienes la mentalidad del todo o nada, es decir, aquí se hace esto o no se hace esto, entonces pierdes de vista esos matices que se desarrollan entre el negro y el blanco. Esa es la política. La política no puede ser vista como blanco y negro, sino hay un conjunto de matices que tienen un valor, que tienen un significado y que deben ser considerados a la hora del análisis. Entonces, cuando tú te planteas el todo o nada, por supuesto, los acuerdos entre las partes se pierden, porque un acuerdo es ceder tú y el otro también cede. Ahí se ceden ambas partes hasta llegar a algo aceptable, ganancioso para las dos partes. Eso por un lado. En segundo lugar, ¿qué nos ha pasado a los venezolanos? Seguramente liderados por la oposición, y yo no quiero aquí convertirme en antioposición, no. Yo creo que la MUD debe repensarse, porque es una instancia que ha tenido muchos logros, muchos aciertos, pero es momento de rectificar y de encontrar algunos elementos para reorientar esta lucha. El otro elemento que te decía es cuando no solamente el todo o nada, sino cuando se presenta una fecha de salida, de solución del conflicto, cuando se establecen de manera arbitraria y unidireccional la fecha de resolución del conflicto. Me explico. Dentro de 6 meses sale el gobierno. En una semana se hace el acuerdo. Tú le pones fechas a eso y olvidas que este conflicto venezolano es un conflicto absolutamente complejo, profundo, que tiene además demasiadas aristas. Esto no es un problema político exclusivamente. Únicamente, claro. Aquí hay un conjunto de elementos, de razones que nos explican por qué el régimen sigue perpetuado en el poder. Y fíjate tú, hoy me llama mucho la atención, uno de los periódicos nacionales dice esto como titular: Maduro derrota a la calle con su arma secreta. 2 puntos. El ímpetu electoral de la oposición venezolana. Cuestión que tampoco es cierta, porque uno de los elementos del acuerdo era poner claro un cronograma electoral. Y si hay algo que le queda, que está leído, es que el gobierno no quiere medirse. Totalmente. Y por eso es que nos mete en esta perversidad de una escogencia de gobernadores sin consejo legislativo. O sea, fíjate lo perverso. O sea, van como desbaratando todo el juego y por supuesto nosotros que no tenemos otras armas que no sea el tema electoral, y por eso se ha pedido tanto el cronograma, y siento que ahí fue donde se cortó, se quebró el acuerdo, porque era como tú decías, el todo o el nada, y el matiz estaba en eso. Bueno, dejemos a Maduro, un poco el mismo error que cometimos en el pasado con Chávez, ¿no? Le hubiéramos dado los 5 años, a los 5 años, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando al 2018, que es el año de la elección presidencial, pero ahora tenemos una constituyente encima, una cantidad de elementos, pero lo peor de todo, Efraín, y que es lo que yo quisiera me desarrollara, el estado de ánimo del venezolano derrotado, abatido, oye, y preocupado, porque es que hay que resolver el desayuno primero para ver cómo se resuelve el almuerzo y para ver cómo si llegamos a comernos algo en la cena. O sea, un país que ya definitivamente tiene que salir a ver cómo come y qué come para medio vivir y medio sustentarte. Bueno, estamos en medio de una situación verdaderamente compleja para luchar dentro de los marcos tan escabrosos que ha puesto el gobierno. Claro, en este momento confluyen en la idiosincrasia del venezolano, en la psiquis del venezolano, una cantidad de elementos que se traducen en angustia, en preocupación, en frustración, en impotencia, en tristeza, porque por un lado encuentra a un gobierno que habla de todo menos de los problemas del venezolano.
de eso que angustia profundamente al venezolano, que ya desde hace mucho tiempo nos los vienen advirtiendo las encuestas y nuestros ojos son testigos de excepción para ver que efectivamente es la economía uno de los graves problemas que angustian al venezolano. Hay hambre, hay pobreza, desabastecimiento, alto costo de la vida. Y persecución, porque ahora el SEBIN te llega a cualquier casa a sacarte a la gente, de la angustia de la gente también, sí, frente a tanta desprotección. Claro, ¿no? además de la violación reiterada de los derechos humanos. Pero estamos hablando aquí en el caso de la economía, que está al garete. Al garete. El gobierno no le preocupa en absoluto. Yo revisé hoy aquí estoy revisando para mirar a ver qué propuesta hay hoy. Absolutamente nada. No se habla de educación, no se habla de salud, no se habla de alimentos, no se habla de plan económico. Y la Asamblea Constituyente, que es ilegal y legítima, pues puesta para ser ahora el órgano represivo y represor de los venezolanos. Y mientras tanto, como dices tú, al garete. Ahora me quedan breves minutos. Efraín, ¿qué hacer? ¿Cómo levantarle el espíritu de lucha? Porque yo paralizar no nos vamos a quedar ahí. Esto es una realidad, por ejemplo, del Zulia hay que enfrentar las primarias, el tema electoral que no se puede abandonar, digan lo que digan, y está perverso que, fíjate tú, eliminan los consejos legislativos como para que sea más perversa la forma de tener que ir a esa elección. Pero hay que ir, porque ese espacio no se puede dejar. ¿Cuál es tu visión? Mira, Iraida, seguramente yo no puedo abandonar lo que he hecho a lo largo de toda mi vida, por 34 años ininterrumpidos, que fue la docencia universitaria. Y muchas veces actúo como docente, y muchas veces parezco más docente que analista. ¿Qué debemos hacer en esto? Uno, la oposición democrática debe asumir un rol pedagógico, de responsabilidad, de madurez, decirnos claramente a los venezolanos cuál es la situación que estamos viviendo, cuáles son los retos que debemos asumir y comprometerse con el país, con ese espíritu unitario que está exigiendo cada venezolano. Porque de nada vale que un grupo de políticos tengan buenos deseos, buena voluntad, y sus acciones delatan esos buenos deseos, con unas posiciones de división, de enfrentamiento, de desacuerdos entre los aliados. Eso, por supuesto, frustra todavía más a la gente y la llena de indignación. Bueno, rectificar. Yo creo que lo importante acá es unidad, unidad y más unidad. No tiene la oposición democrática venezolana otra opción mejor que sentarse, redefinirse, reinventarse, siempre bajo el criterio de la unidad. Asumir las primarias, asumir la unidad, digamos, pues las primarias para asumir la unidad y este elemento electoral frente a las gobernaciones, ¿no está redefiniendo ya la mesa de la unidad el nuevo campo de lucha? Claro, por supuesto, pero esas elecciones regionales deben ser vistas por la unidad como un todo, como un elemento más de la lucha y no como un elemento legitimatorio de la dictadura, que es lo que se está planteando en algunos sectores. Esa es decir, ponerse de acuerdo. Bueno, estas elecciones vamos a ir convencidos que es un paso de esos propósitos supremos que está viviendo el venezolano, pero que no es el fin. No es el fin, es un medio para seguir transitando la lucha democrática y el rescate de la libertad en Venezuela. Mensaje final, Efraín, no te quiero dejar parar de esa silla frente a la visual, ya tengo que concluir. Tu mensaje final al hecho, en línea de ese artículo que dijiste, hay que seguir, hay que reconocer y avanzar frente a lo que tenemos que no perder el norte, que es la reconstrucción. Hay que seguir, hay que tener mayor racionalidad. Entiendo que hay muchos dolores en este pueblo, pero hay que ser racional. Esa racionalidad nos va a permitir que todo este atropello, que todo este poder abrupto de un régimen está seriamente sitiado. Hay elementos dentro del escenario que están atentando contra el gobierno. La economía, las relaciones internacionales, la gente no tiene el apoyo de la gente. Vamos a levantarnos con ánimo, con madurez, con racionalidad y que los políticos de una vez por todas sientan el dolor del pueblo venezolano
y generen un compromiso indestructible contra la libertad, a favor de la libertad y de la democracia, que es el propósito supremo que nos anima a todos. Es verdad, es así. Venezuela libre y democrática.